El panfleto prometía liberación, libertad de las cadenas del miedo que nos habían atado durante demasiado tiempo. Era una promesa de esperanza, una promesa de un nuevo comienzo, una oportunidad de mirar al abismo de nuestras fobias y emerger, parpadeando, a la luz del sol. Una oportunidad de redescubrirnos a nosotros mismos, libres de las sombras que nos perseguían. Yo, atormentado por un miedo a las alturas tan severo que rayaba en lo debilitante, me aferré a esa promesa como a un salvavidas. Cada día era una lucha, cada escalera una montaña insuperable. Éramos 5, reunidos en una habitación blanca y estéril, unidos por nuestra desesperación. Cada uno de nosotros llevaba una carga invisible, un peso que nos aplastaba. John, un veterano de guerra atormentado por el espectro del conflicto. Sus ojos reflejaban batallas que nunca terminaron. Sarah, paralizada por la ansiedad social, sus ojos recorriendo nerviosamente la habitación, buscando una salida que no existía. Una joven pareja, Mark y Emily, sus manos estrechamente entrelazadas, su miedo compartido susurrado en lugar de ser pronunciado. Sus miedos eran diferentes, pero el terror era el mismo. El doctor Elias Thorne, un hombre que parecía emanar un aura inquietante de calma, nos recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su presencia era imponente, su mirada penetrante, su voz, un barítono tranquilizador, nos prometió un viaje a los rincones más oscuros de nuestras mentes. Un viaje del que saldríamos transformados. Nos habló de enfrentarnos a nuestros demonios, de desentrañar los nudos de nuestro miedo. Estábamos ansiosos, increíblemente ansiosos por creerle. Queríamos creer que había una salida, que podíamos ser libres. Las instalaciones en sí eran una maravilla arquitectónica, elegantes, modernas, estériles. Un lugar donde la ciencia reinaba supremamente y el miedo no se atrevía a pisar. Los primeros días fueron un borrón de pruebas, cuestionarios y ejercicios aparentemente inocuos. Compartimos nuestros miedos más profundos. Pusimos al descubierto nuestras vulnerabilidades, confiando en la promesa del Dr. Thorne de una cura. Habló de reconectar las vías neuronales, de enfrentar a nuestros demonios en un entorno controlado. Sus palabras estaban llenas de jerga científica, pero su convicción era contagiosa. Nos aferramos a cada una de sus palabras. Nuestra esperanza crecía con cada día que pasaba. Empezábamos a sentirnos diferentes, más ligeros, como si un peso se levantara lentamente de nuestros hombros. La primera prueba real fue una simulación de realidad virtual, adaptada a cada uno de nuestros miedos individuales. Cada uno de nosotros se enfrentó a sus peores pesadillas, recreadas con una precisión aterradora. La tecnología había avanzado tanto que era difícil distinguir la realidad de la simulación. Me paré en un precipicio virtual, el suelo a cientos de pies debajo de mí, y por primera vez, no sentí el familiar terror paralizante. El viento virtual soplaba en mi cara, y aunque mi corazón latía con fuerza, había una calma inesperada. Había un extraño desapego, una sensación de que no era real, incluso cuando mi mente me gritaba que me apartara del borde. Era como si una parte de mí supiera que estaba a salvo, que todo era una ilusión. John, nos enteramos más tarde, se había encontrado de nuevo en las trincheras, el aire denso por el olor a pólvora y miedo, pero salió de la simulación conmocionado pero no roto. Había revivido sus peores momentos, pero esta vez había una chispa de resistencia en sus ojos. Una sensación colectiva de esperanza comenzó a florecer dentro del grupo. Nos dimos cuenta de que no estábamos solos en nuestras luchas, y eso nos dio fuerza. Tal vez, solo tal vez, esto podría funcionar. La idea de superar nuestros miedos juntos nos llenaba de una nueva determinación. El sueño imposible de una vida libre de miedo se sentía tentadoramente cerca. Podíamos casi tocarlo, y esa posibilidad nos impulsaba a seguir adelante. Éramos ingenuos, ciegos a la oscuridad que acechaba bajo la superficie. Pero en ese momento, la esperanza era suficiente para mantenernos unidos y seguir luchando. Luego vinieron los susurros. Al principio eran débiles, murmullos apenas perceptibles en el borde de nuestra conciencia. Parecían ecos lejanos, como si alguien estuviera tratando de comunicarse desde un lugar muy remoto, casi inalcanzable. Los descartamos como fatiga, estrés o los efectos secundarios de los tratamientos experimentales. Pensamos que eran alucinaciones pasajeras, producto de nuestras mentes agotadas y sobrecargadas. Pero los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes, abriéndose camino en nuestros sueños, en nuestros pensamientos despiertos. No podíamos ignorarlos más. Se convirtieron en una presencia constante, una sombra que nos seguía a todas partes. Me despertaba en la noche, con el corazón latiéndome en el pecho, convencido de haber oído mi nombre susurrado en la oscuridad. Era como si alguien estuviera justo al lado de mi cama, observándome, esperando. Sarah se volvió retraída, con los ojos abiertos y adormentados, murmurando para sí misma en voz baja, susurros que solo ella podía escuchar, palabras que la mantenían en un estado constante de ansiedad y miedo. El vínculo antes inquebrantable entre Mark y Emily pareció deshilacharse, reemplazado por una tensión palpable. Las discusiones se volvieron más frecuentes, y la distancia entre ellos creció.
alimentada por los susurros que no podían entender ni controlar. Algo estaba cambiando, transformándose dentro de nosotros. Y el miedo, en lugar de retroceder, se estaba transformando en algo más oscuro, más insidioso. Era como si una fuerza invisible estuviera manipulando nuestras emociones, llevándonos al borde de la desesperación. Esto es simplemente parte del proceso, pasos necesarios en nuestro viaje para superar nuestros miedos más profundos. Pero sus palabras sonaban huecas. Su sonrisa ahora parecía depredadora. Sus ojos brillaban con una luz inquietante. Nos condujeron a una habitación oscura, el aire denso por el aroma a incienso y algo antiguo, primitivo. Las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes, mientras el Dr. Thorne, con su voz como un zumbido hipnótico, nos guiaba a través de una serie de cánticos y movimientos que se sentían extrañamente ritualistas. Los susurros se intensificaron, girando a nuestro alrededor como un vórtice de miedo, arrastrándonos más profundamente a un reino donde la realidad parecía difuminarse y distorsionarse. Las líneas entre nuestros miedos y la realidad comenzaron a disolverse. Las alucinaciones nos atormentaban, vívidas y aterradoras. Veía arañas, miles de ellas, arrastrándose por mi piel, sus patas como agujas pinchando mi carne. John gritaba en la noche, convencido de que estaba de vuelta en el campo de batalla, el aire lleno de los gritos de los moribundos. Las paredes antes reconfortantes de las instalaciones ahora parecían presionarnos, asfixiarnos, una manifestación tangible de nuestro creciente terror. Nos habíamos convertido en prisioneros en nuestros propios infiernos personales, nuestras mentes retorcidas y manipuladas por una fuerza que no podíamos comprender ni controlar. El descenso a la locura fue rápido y brutal. Sarah se encerró completamente en sí misma, su silencio solo interrumpido por gritos ocasionales y escalofriantes. Mark se volvió contra Emily, con los ojos llenos de una furia fría y calculadora que me provocó escalofríos. Me encontré perdido en un laberinto de mis propios recuerdos fracturados, incapaz de distinguir entre lo que era real y lo que era producto de mi mente atormentada. Los susurros eran ahora un rugido constante, una cacofonía de miedo que amenazaba con consumirme por completo. Nos habíamos convertido en monstruos. Nuestros peores miedos cobraban vida, desatados en los confines de nuestras propias mentes. En un momento de fugaz lucidez, me di cuenta de la horrible verdad. No habíamos venido a vencer nuestros miedos, nos habíamos convertido en esclavos de ellos, marionetas, bailando al son del retorcido experimento del Dr. Thorne. Impulsado por una necesidad primordial de escapar, tropecé por los laberínticos pasillos de las instalaciones, el aire denso por el hedor a miedo y desesperación. Capté destellos de los demás, sus ojos vacíos, sus movimientos mecánicos, su humanidad extinguida. La esperanza, al parecer, era una ilusión cruel, una vela parpadeante en la abrumadora oscuridad. Salí por las pesadas puertas de las instalaciones a la cegadora luz del día. Libertad, por fin, o eso creía. Pero los susurros me siguieron, resonando en el silencio de mi mente. ¿Escapé? ¿O era solo otra capa de la pesadilla, una ilusión cuidadosamente construida diseñada para mantenerme atrapado para siempre en mi propio infierno personal? La respuesta, como un fantasma, todavía me elude. El experimento, al parecer, está lejos de terminar.